Guardaste las vacas, Carmen. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Turi, ayúdame, ven. No puedo desamarrar. Ven, yo te ayudo. Ay, no. ¿Cómo tan harías de quitar? Ya. Ya está, ya. Ay, ay, ay. A ver, te ayudo. Ayuden a Tipir. Tipi. ¿Cómo la conocí a mi mamita? ¿Y cómo le conocí a mi abuelita? A tu abuelita. Clarito me acuerdo cómo le conocí a tu abuelita. ¿Te acuerdas, Carmencita, cómo te conocí? Clarito me acuerdo cómo te conocí. Verán, guau. Yo, cuando era guambra, tempranito salía amaneciendo por el time de Imbabura, saliendo el sol, salía, agarraba mi mocho. En ese tiempo frío sabía hacer, no como ahora. Solo la camiseta nomás andan los guambros, chis. De ahí salía tempranito con los guambras, cogíamos el rondín, cogíamos la flauta, el churo también para anunciar que ya estábamos llegando ya. De ahí de casa en casa sabíamos bailar, duro teníamos que bailar. Ahí tomando chichita, comiendo mote, traguito también sabíamos tomar. De ahí sabíamos ir a verles a las guambras, a las cuichas sabíamos irles a ver. Y de ahí le conocí a la Carmencita. ¿No ve? Así Ahí mismo dije, con esta
me voy a casar. Ya, hija, me acuerdo que no tocaba estar ahí afuera en la calle. En la casa tocaba estar. Las mujeres ayudando a la mamá en ese tiempo. De ahí me acuerdo que sabía así vivir, así sabíamos estar. Cuidado tocaba tener con los guambras. Los taitas viéndote, este rato te hacían casar. De ahí los vecinos así se casaron, sin quererle a la guarmi. ¿No es cierto? ¿Te acuerdas del Alberto, de mi amigo Rafael también? Así se casaron. A otras les querían. Sin quererles a las guarmis se casaron. Me acuerdo que mi abuelito, él sabía decir que había escrito cartas hacia mi mamita para decirle que se case con él. De ahí, hija, 3 cartas es que le ha mandado. Así, ya la familia bueno ha dicho. Me acuerdo en ese tiempo, bien pícaro era el Mariano. Sabía estar ahí escondido por los caminos. Cuando mi mamita sabía mandarme a lavar, así, tirando piedras sabía estar. Ya, hija, yo cuando estaba lavando, sabía, así con la fachalina sabía estar. Tú no sabías. No se dejaba nomás quitar. No sabía dejar trabajar. Ya, hija, ya me quitó nomás la fachalina. Así me hizo el Mariano. Me voy a traer una botellita. Así te lanzaba, ¿no? Así me sabías hacer.
Mariano con todita la familia vino a la casa. Con mi facharina en la mano estaba. De ahí que quería hablar con mis papás y que quería casarse conmigo. Así, trayendo comidita, así como poquito a poquito. Ahí repartimos esa noche. Ahí comiendo estábamos. Ya de ahí, todos hablando, la fecha para el yaico hicimos. Así pusimos. La fecha para la iglesia también era. Ella para casarnos. De hija, Silviñaco y tocaba. Guaguna, China Bulla. ¿Quién es tu abuelito? Silviñacuy, verás, hijita, un tiempo es de prueba para los novios, donde uno tiene que demostrar que está apto para casarse. Y a la casa de los papás tiene que ir a trabajar. Amiga, donde la Carmelita me tocó ir, ahí tenía que ayudar en el arado, en la yunta. Tenía que ayudar también a hacer los pochos, los casimires. Todo tenía que hacer. De ahí también sabía estar haciendo las cosas del terreno también. ¿Cómo hacía? A mí también a la casa del Mariano me tocó ir. Ay, hija, a la mamá sabía ayudar. Así, lavando, cocinando, bordando camisa. Así sabía estar. De ahí, hija, la lana me mandaba a lavar al río. Así sabía decir, intipi chaquichishpa, yura yura takshana. Así sabía decir, la lana blanquita tenía que quedar. De ahí, hija, después del Silviñacuy, ahí sí ya nos podíamos casar. Ya mismo se va. ¿Cómo se casaron? Y ahí ya sabíamos hacer el palabral. Ahí ya mi taitico me trajo un taita rezador. En la casa de tu abuelita hicimos la ceremonia. Ahí con clavel rojo, clavel blanco, hicieron en forma de cruz. Ahí sabíamos hacer. Y también nos ponían unos anillos y un rosario también de corales. Y de ahí sí, de ahí nos preguntaban los de la comuna, los taitas también nos preguntaban que si estábamos aptos para casar, que si le podía mantener a la carne. Yo así decía todo, decía así, como si podía todo. Todo lo sabía hacer. Y decían que el matrimonio es para toda la vida. ¿No ves? Hasta viejos me toca estar con ella. Pero así te quiero. Así mismo era. De hija, para agradecerle, la manito tocaba besar. Bien, ponte, si es que no te tapa mucho. El Mariano, el taita también, sabían decir, Kunanka, Yukawawa mikan, Kaipa, Kambawasimi, Yukawawa Garretupan, Kaita Puripan, y Matakash Pakash, Pichachihuan. Me acuerdo que mi mamita sabía decir. ¿Qué sabía decir? Ushigu. No, y me acuerdo. Sabía decir Ushigu, Kamba Kausangimi, Takini, Ali Kausabrini. Sabía decir que no me olvide de él, que vaya a visitar, sabía decir. Que no le haga quedar mal. Que bien me ha enseñado a ser esposa.
atenderle al marido. Así sabía decir. Guagua, me voy a traer más maicito. Mamá, ¿no vas a levantar? Después del palabra y tocaba, con todos quedando para ir al Yaico y con toda la familia del Mariano, ahí vine. De ahí a mi casa vinieron. No, de ahí me acuerdo, así es.
repartimos. Comiendo un poco ese día. Me acuerdo que yo no pude estar ahí. Qué malo es, decía. ¿No es cierto, Bea? La novia prohibido tenía que estar ahí. Y esa comida, toditico repartimos. A los vecinos, a todos los familiares también repartimos. Y de una vez hacíamos la invitación ya pues para la boda ya. Para que acompañen ese día. Ya, hija, así nomás hicimos. Bastante comida había. ¿Y se casaron por la iglesia, mamá? Claro, pues, hijita. Me acuerdo que el viernes era al pueblo bajando. Ahí en el civil nos casamos. De ahí hija volviendo, bailando toditos en la casa. De ahí hija, bueno, que era sábado, preparando todito. Con tiempo tocaba estar. Porque en ese tiempo, Taita Pepita tocaba ir a pedir que nos case. También tocaba buscar Taita Artero, Taita Flautero. Así tocaba estar. De hija, me acuerdo que Siento que me estás conteando. domingo temprano, ahí los tíos no sabían estar bailando, tomando. La aplicación del celular. Ya, bailando un montón. Tempranitos se levantaban. De ahí me acuerdo que con la chicha cogían, así nos hacían. Hija, trago también, así nos ponían. El Mariano una vez estaba mojado. Tostado. Yo también. De ahí me acuerdo. La charipuya, de ahí me acuerdo que los Taita Roper, Achichay, sabían venirnos, así a ponernos guapos para ir a la iglesia. Bonitos estábamos, así dando la bendición, empezábamos a vestir los Taita Roper. A mí y a la chitaita, bien guapos nos pusieron. Ahí la primera vez me dijeron que estaba guapo. Ahí a la chitaita y a mí nos pusieron una macana. Hasta ahora le tengo guardada ahí, no dejarme. Macana con rosario de mullos. También era una cruz de plata también me ponían. De ahí a mí, así unas orejeras bien bonitas me pusieron. Haciendo anar, camisa poniendo, así me hicieron. Guapa también que eras tú. De ahí ¿todavía tienes la dama de la macana? Sí. Sí. Voy a ver. Sí, anda a ver para que les muestres a las guapas.
puede pedir un favor. ¿Te pueden cargar esto? Regresa en un minuto, menos de un minuto. ¿Y con qué se fueron a la iglesia? ¿Con qué? Bailando, bailando nos fuimos. En cada esquina sabíamos parar y sabíamos quedarnos bailando con los músicos, ya con toda la familia, toditos, hasta los vecinos estaban. El alpero afuera se quedó. Dice, era prohibido entrar el alpero porque se quedaba mal. Por eso se quedaba afuera. De ahí a la casa de tu abuelita, después del matrimonio nos fuimos allá. Ahí sí, ya venían con un montón de comida. Carne, pollo, papas, uchuapi, un montón de cosas. Y ahí toditos sabían estar ya contentos, felices. Y eso hasta la noche sabía durar la fiesta. ¿Y no dormían, abuelita? Nosotros así nos fuimos a dormir. Me acuerdo que ahí el taita achichaita, así taita flauter. Los papás también, así vinieron por nosotros. Y a un cuarto en una casa nos fueron a dejar. Ahí, una estera habían puesto. Ahí en la estera, ahí nos hicieron acostar a los dos. Romper todos los yuchiticos nos dejamos dormir en el interior nomás. Taita romper todita la ropa se llevó. Así a los dos, acostaditos con una cobija, una sábana blanca. Dos mamachumbis también nos pusieron. Una iba así, a lo largo, y otra así recto y hecho cruz estaba. De ahí me acuerdo que encerrados nos habían dejado, así con llave, con candado. Sabían decir que si es que amanecía la cruz o la chubia amanecía movida, decía que teníamos que pagar nuestra penitencia. Así era, deja un taita alcalde. Tempranito sabíamos asustar. Un taita alcalde. Ahí afuera cuidando se quedó, así me dijo mi mamita. De ahí al otro día, tempranito vinieron, así a hacer levantar, bien molestosos eran. De ahí así con rosca candao, canela yacú, sopita también traían, así. De ahí nos hicieron comer, ya terminando de comer. Nos vistieron, ¿no? Ahí sí, con ropa nueva nos pusieron. A mí me dieron poncho nuevo, sombrero, pantalón. Así me dieron, algunas cosas me dieron. De ahí, así rápido, a la vertiente nos fuimos. ¿Y para qué? Ahí, si te acuerdas, no. Sí, ya vi, mancha y ahí sabía de lo que ya nos levantábamos y nos daban desayuno. Así bien llenos, la barriga sabíamos estar. Después, con una lavacara, ponían los pétalos del clavel rojo, clavel blanco. Ortiga también sabían poner. Después nos hacían lavar la cabeza, decían que era para tener buenos pensamientos, las manos, los pies, para tener buen camino también decían, para trabajar bien. Todo eso nos sabían hacer ahí en el río. Y todita la gente sabía hacer así amontonada. Ya, hija, me acuerdo que la carita también así suavecito sabían lavar. Decían que el clavel rojo era para los jaris, que los jaris se representaban así. Clavel blanco para las guarmis era. De ahí la ortiga decían que era para purificar, para empezar una vida en pareja buena.
así sabían decir. Me acuerdo que después los achitaitas nos lavaron los pies, la cabecita así, la carita así nos lavaron, las manitos también así nos lavaban, los pies así nos lavaban. La hija, a mí mi achitaita me lavó. Ay, hija, ¿quién te lavó, ve? Y Machitaita también me lavó. Todos estábamos ahí. Después nos hacía besar una cruz también. Ya, hija, me acuerdo, ahí estando, así un poncho sabían coger, así en forma de culto, así bailaban bajo el poncho, fandango sabían bailar. Ya, hija, en la vertiente estábamos, me acuerdo. No se podía ir a la vertiente. ¿Y por qué no se fueron a la cascada Mamacú? A la cascada no se podía en ese tiempo, dueño tenía, no podías nomás ahí entrar. Por eso ahí a la vertiente, al río podías ir. La hija, bailando fandango así bajo el poncho sabían estar. Así decían que cuando iban para adelante y para atrás y cruzaban así la pareja, que desde que se fortalecía bastante la unión de la pareja, de la familia, de toda la comunidad sabían decir. Así nomás nos casaron. Lindo era. Ve, Mariano, ya no hay maíz. Vamos a ver si encontramos más. Guaguas, vamos a que ayude. Jaco.
Ponte de camarógrafo.
chiquito y se está capaz de bailar. Tarde toca ir a traer. Toca bailar, ¿no es cierto? Vagabunda. Ya, hija, ¿te acuerdas que sabían hacer todita la noche sabían bailar, no? Toditos ya chumados se llaman esta gente. Baila y baila. Con el hacer, con la usted. Como había trago y comida, bailábamos nomás. Bien importante era bailar fandango. Ahora, ja, sabían decir que así de lo que está el poncho es así la tierra, así donde el centro sabían decir. Dice que le deje nomás. No, ya hasta quería irse. Después a la casa de los 80 teníamos que ir. Así mismo, así, festejando, con comida, con chicha, con comida. Todos habían llevado comidita, y suave, mote. Todos habían llevado. A seguir bailando, a seguir tomando. Yo una vez hacemos más. La casa de la chiquita llevando comidita, no valía llevar una mano vacía. Me acuerdo que bien buenos de ellos. ¿Te acuerdas que nos dieron regalos? Un montón de regalos nos dieron. Así sabían ya comidita, sabían ya comidita para la casa. Así sabían ya. La amiga nunca me había dicho. Para que trabajen, para que produzcan la tierra, así sabían ser. Chistoso era, me acuerdo que al otro día, tempranito sabían venir los de la familia de mañana, así, como de ellos sabían estar, vista en la casa sabían estar, que necesitaban sabían hacer. Mi hija, al comprarlo me esconder, porque venían a quedarse para vivir en la casa de mañana. Esta noche no querían mis papás que me vayan. De hija, jugando sabían estar. Los nenes también ahí tocando pues, gritando, así sabían estar. De hija, me encontraron mamá. Sabía a la charla, así me sabían responder. Después, me acuerdo que ya jalando. Hacia Mariano y a mí, amarrados de la cintura, no se así jala, sabían estar. De hija, la familia de Mariano me llevó nomás a la casa de ella que había visto. De ahí, de ahí, así nomás, me acuerdo que hacía lo que jalaba, muchísimo jalaba. Y de acuerdo es cierto, que ahí hubo también rápido dueño de los que nos hablaban. Las niñas se quedan de trabajo en el norte. Ya estaba ahí libre de noche, hay que comer, toca preparar un poquito de comida. Uno ve la comida.
que me comiste una cosa cuando me comí, ¿vale? Ahí. No, no, no. Uy. Ya me acuerdo. ¡Ah, tremendo! ¿Por qué se quedaron allá? Y de ahí se acababa. No, no es lo que te digo, que la gente le gustaba seguir, y a los domingos, y a los lunes, y a la noche. Antes hemos tenido que trabajar. Pero no como tocaba cantarse una vez. Entonces, hasta muchas más bailar. Ahí me acuerdo que ya cuando se acababa la comida, se acababa el chavo, los gachitecas sabían comer del sombrero, bajaban en el piso y sabían cuando los regalos les hacían comer platos o les hacían comer comida. O sea, con tus luces se comer. De ahí sí, los caros a contrastar se iban y las bolas a hacer la comida. Asimismo, a los otros días también, ya cansados, los planteros, los arqueros, ya no vas a bañar. Asimismo, como sabían que tocaba hablar de tomar y de comer. Asimismo, a los otros días también tocaba recoger la plata y también teníamos que comer asimismo la comida, pero ya era más poquito sabíamos dar. ¿Te acuerdas de la chica? El último día también no. Ya no sabíamos dar. Ahí nosotros nos vamos a comprar una mesita para compartir con todos. Hay chachomines también en la cafetería. De rico comimos ese día, ya que no había para comprar trago. Bien comimos ese día. De ahí, ¿cuántas cosas se pasaron? Toda la noche estaba bailando y hablando. ¿Cómo se llama la persona que ya se cansaba? Pero de la cosa no tenía sabía sacar fuerza para seguir tocando. Ustedes no estaban bailando andando. No, Sus amigos se hacían saberlo. ¿Van a llamar? Quita que me enseñara las ramas. Ven, vamos a ver si un poquito.
que Tuldupay, que los muchachos han realizado esta noche, se pudo observar. Muchas gracias a toda la gente que ha estado esta noche aquí y vamos a seguir disfrutando. Esto fue la obra Tuldupay. Como decíamos, varios días de trabajo por parte de los muchachos. Realmente ustedes no saben cómo ellos se han esforzado para presentarnos esta noche este trabajo pues acerca del matrimonio.
Sí. Bueno, muchas gracias a todos por asistir a este gran evento. Agradecidos de corazón. Bueno, en esta parte quiero recalcar que detrás de todo esto, de Tuldupay, ha estado mucha gente en sí, de la obra que acabaron de ver, de la obra teatral. Ha estado nuestros grandes compañeros a cargo de todo eso. Han estado encargados de montar toda esa obra. Y Eric Pineda y Sidney Males, por favor, un gran aplauso para ellos. Han hecho un gran esfuerzo. Es un gran tiempo que ellos han puesto en esta obra. Amin masikuna kay Tutapi hasta Wangarin niya Yukan Hushpa Felipe Males Masitra Shikagata Tuldupay Nakita Watanasunchi. Les pedimos un momentito que tomen un descanso, que tengan un pequeño descanso, se merecen los muchachos de Tuldupay. Vienen con nosotros, queremos disfrutar de